Continuamos hablando del modelo de atención basado en la telemedicina. Este es un componente de la telesalud que tiene como objetivo el facilitar el acceso y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de salud en cualquiera de sus fases, bien sea en la promoción, en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la rehabilitación y en la atención de paliación de la enfermedad. La telemedicina puede ser ofrecida y utilizada por cualquier prestador habilitado dentro del territorio nacional y en teoría se puede dar o ofrecer en cualquier zona geográfica del mismo. Los servicios que se dan son los que el prestador haya a bien tenido habilitar. ¿Qué es la telemedicina? Sencillamente la puesta al servicio de la salud, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es una herramienta importante en la ayuda para la toma de decisiones en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Tiene un valor bastante importante como método didáctico de parte del médico hacia los pacientes y, como les mencioné hace un instante, es un instrumento que ha pretendido ampliar la asistencia sanitaria. La telemedicina ha estado regida y ha estado vigilada y está dirigida por muchos principios y por muchas normas. Entre ellas, la Organización para el Desarrollo Económico ha dictado algunas pautas que deben cumplirse. En nuestro país existe un marco legal. El Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2654 del año 2019, dispuso algunas normas para el ejercicio de la telemedicina y estableció los parámetros para la práctica de esta y del uso de los recursos tecnológicos para asegurar la calidad de la telemedicina. Posteriormente, 4 normas adicionales han establecido una mayor rigurosidad de esta. Es muy importante que tengamos en cuenta que el prestador de un servicio de telemedicina es responsable, tiene una responsabilidad médica y una responsabilidad legal y debe cumplir con los estándares que declaró el prestador en las diligencias de habilitación, independiente de que este prestador dé o ofrezca estos servicios directamente o a través de terceros o de organizaciones distintas a él. Debe también el prestador garantizar que va a haber una formación continua en cuanto al talento humano de quienes están trabajando con esta herramienta. De esta forma, la telemedicina queda enmarcada dentro de la normatividad del comercio electrónico y posee contratos de prestación de servicios con los pacientes, de contratos de protección de datos, por lo que se está hablando de una normativa de derecho mercantil, laboral, civil, penal y sanitario. En Colombia se ofrece la telemedicina en 4 principales modalidades. La primera es la interactiva, la cual se desarrolla en un tiempo real, usualmente entre médico y paciente, y son la mayoría de las entrevistas, como decía la doctora Margarita, de videoconferencia o por llamada telefónica. La segunda es la telemedicina no interactiva, que puede ser asincrónica o en tiempo no real. La teleexperticia, que puede ser en las 2 formas, sincrónica o en tiempo no real, y generalmente se realiza entre 2 profesionales. Uno de estos está al lado o en la cabecera del paciente. La cuarta es la forma de telemonitoreo. Generalmente es utilizada por personal de salud diferente al médico y sirve sobre todo para la transmisión de datos y la revisión de algunos datos que el paciente quiere o debe enviar al grupo de salud. Existe también otra forma que no ha sido completamente puesta en rigor, que es la de la asistencia médica transfronteriza. Algunas instituciones y organizaciones tienen convenios de manera internacional para consultar casos de los pacientes, planear, digamos, tratamientos e incluso para organizar remisiones a esos centros. En Colombia
en el último censo que tenemos, se había calculado que teníamos aproximadamente algo más de 48 millones de habitantes, de los cuales el 22.9 habitan entre centros poblados menores y áreas rurales dispersas. Pensando en esta población, es que muchos de estos modelos también de telemedicina se han venido desarrollando desde mucho antes de la pandemia. Sin embargo, es importante resaltar acá que justo coinciden estos sitios, digamos, retirados de la geografía nacional, con áreas en las cuales va a ser muy difícil la conectividad con estos pacientes, en que no va a haber plataformas, digamos, robustas y suficientes que aseguren una comunicación para una consulta de manera efectiva y responsable. Cuando planeamos acciones en salud y sobre todo para extender la cobertura de salud, pues nosotros debemos analizar los perfiles epidemiológicos de qué se nos enferma en nuestra población y de qué muere nuestra población. En cuanto a los grupos de causas de morbilidad, pues vemos en este cuadro que la mayoría de estas patologías pues requieren más bien de atención de tipo presencial, que si bien la virtualidad podría, digamos, orientar o dar algunas recomendaciones de visitas a un servicio sanitario, no tiene realmente un impacto sobre la salud en estas patologías. Aquí está desglosado el cuadro por regiones de Colombia. Y si vemos cuáles son las principales causas de consulta o de morbilidad en un hospital de provincia local, en este caso un hospital del departamento de Nariño, pues encontramos que muchas de estas patologías que aquí se listan son realmente de atención por un nivel básico dentro de la escala de los modelos sanitarios, lo que no necesitaría instalar o montar una plataforma, digamos, para poder tener esta atención en telemedicina en principio. Hablando de las defunciones globalizada en los países de bajo ingreso como el nuestro, vemos que estas son las 10 principales causas de defunción. En cuanto a nuestro país ya concretamente, las tenemos en estos grupos y podemos pensar que este modelo de telemedicina tendría unas limitantes importantes en cuanto al diagnóstico y al seguimiento de estos pacientes, salvo en funciones, digamos, educativas o didácticas. Al analizar los casos de cáncer más comunes a nivel mundial, podemos pensar lo mismo, de que realmente existiría una limitante en la aplicabilidad de esta modalidad de atención, ya que pues todos estos requieren de un ejercicio un poco más complejo que una entrevista virtual. En el caso de Colombia, al desglosar las causas más comunes de cáncer entre hombres y mujeres, encontramos que salvo en la mujer, el poder realizar una tarea teledirigida de pronto de un autoexamen y hacer énfasis en algunos puntos que esté, digamos, examinando la paciente. En el resto de patologías, pues realmente no podríamos tener una influencia, digamos, ponderada mayor. Si hablamos de las principales causas de la consulta ambulatoria en gastroenterología, tenemos que son las enfermedades de tipo ácido péptico, como el reflujo, por ejemplo, la enfermedad ulcerosa, las enfermedades funcionales de todo el tracto digestivo, los trastornos anorrectales como abscesos, patología hemorroidal, fístulas, fisuras, el sangrado digestivo, las alteraciones en el patrón defecatorio, bien sea de diarrea y de constipación,
Las alteraciones en el peso, haciendo énfasis en la pérdida inexplicable de peso. Algunas consultas de orden de tamizaje que han, digamos, establecido los pacientes por encontrarse en algún tipo de grupo de riesgo que lo requiera. Los trastornos somatomorfos, las enfermedades biliares, pancreáticas y hepáticas. Y este capítulo final del dolor abdominal, el cual pues puede ser de curso crónico y más importante el de instauración aguda. En todas estas patologías es difícil tener como modelo único o inicial el abordaje a través de la atención de telemedicina, ya que muchas de estas patologías requieren de un ejercicio exhaustivo, dentro de lo cual se incluye un examen físico que no vamos a poder realizar. La telemedicina entonces, digamos que tiene algunas limitaciones y dificultades para este ejercicio, y nosotros debemos hacer consciente al paciente, y nosotros debemos ser conscientes como médicos de esto. Debemos informar al paciente sobre los riesgos y de esta manera actuar de manera jurídica. Hacer un consentimiento informado es lo que se recomienda. Debemos explicarle al paciente y a sus familiares o cuidadores que la historia clínica, que es la herramienta fundamental del ejercicio de la medicina, pues no puede ser del todo completada porque no tenemos forma de hacer un examen físico, salvo en los casos en que hay un médico en la cabecera del paciente. Y que desgraciadamente estas situaciones nos pueden inducir o conducir a un error que tiene responsabilidades desde el punto de vista médico-legal. Es importante mencionar que por estos efectos, digamos, penales que puede tener la telemedicina, ya desde el 2016 se había realizado una encuesta entre médicos que prestaban esta modalidad de atención y algunos centros también exclusivos para esta modalidad de atención, y se encontró que hasta en el 4% había demandas o problemas médico-legales por revelar los secretos de la historia clínica. Y hasta en un 4% había existido casos de mortalidad relacionados con este modelo de atención. El 92% restante decía no haber afrontado ninguno de estos efectos penales. Sin embargo, sí mencionaban que habían tenido algunos inconvenientes, incluso de casos de pérdidas fetales y lesiones personales, que no habían sido denunciados por los pacientes o por sus familiares. Los procedimientos quirúrgicos, médicos y médico-quirúrgicos, en un momento se pensaron que podían incluirse en estos modelos de atención de telemedicina. Sin embargo, existen algunas dificultades, digamos, que se han tenido en cuenta para que esto no suceda. Y uno, pues, es de que muchos de estos procedimientos requieren una curva de aprendizaje y una formación de experticia y habilidades que tienen tiempo de desarrollarla. Si nosotros analizamos los programas de entrenamiento, por ejemplo, en gastroenterología para realizar endoscopias, ellos deben incluir un número mínimo de procedimientos endoscópicos para que puedan tener una certificación y una práctica responsable. Existe además la probabilidad de que se den brechas, digamos, de tiempo entre la información del operador, por ejemplo, de un robot a control remoto, y el sitio donde se está ejecutando, por ejemplo, una cirugía o un procedimiento. Si bien es cierto que la conducción, por ejemplo, de datos puede ser bastante rápida, siempre hay una diferencia y una brecha de ese tiempo. Por lo tanto, pues este tipo de procedimientos se han eliminado, afortunadamente, por ahora, dentro de este modelo de atención de telemedicina. Traigo unos casos clínicos que simplemente ejemplifican algunas de las dificultades que pude haber mencionado. El primero es el de una mujer joven de 18 años
que tenía 2 meses de evolución de una disfagia en su fase proximal de la deglución. Había tenido 3 consultas de videoconferencia, la última de ellas incluso con un especialista, y le habían prescrito inhibidores de bomba de protones, luego adicionaron procinéticos y protectores de mucosa posteriormente. La consulta presencial, ya que la paciente veía que no resolvía su sintomatología, detectó una masa paratraqueal derecha con múltiples adenomegalias del mismo lado. La tomografía axial computarizada mostró una neoplasia de su tiroides, de su glándula tiroides. El segundo caso es el de una mujer de 59 años con dolor abdominal de localización epigástrica de tipo quemante, urente, y tenía 2 meses aproximadamente de evolución. También había tenido múltiples atenciones por vía telefónica y videoconferencia, una de ellas con medicina especializada, donde recomendaron realizar una endoscopia digestiva. La realizó y la paciente decide consultar de manera presencial, donde de entrada pues, se le encuentra una ictericia a nivel de sus escleras y su piel. Este tinte no había sido advertido ni por ella, ni por su familia, ni tampoco en las videoconferencias. En el examen físico también se encontró una sensación de empastamiento a nivel del epigastrio, y la endoscopia que se revisó sencillamente mostraba una úlcera duodenal de algunas características atípicas. Pensando en una ictericia de tipo obstructivo, se le solicitó una resonancia de vías biliares y una resonancia contrastada abdominal que mostró desafortunadamente una neoplasia metastásica de la vesícula. La evaluación posterior pues mostró que la paciente era inoperable y ni siquiera para un manejo oncológico paliativo. Unas semanas después la paciente falleció. El último caso clínico es el de un hombre de 42 años que consultó por un cuadro de dolor abdominal en los cuadrantes inferiores, el cual llevaba 4 días. Recibió manejo sintomático inicialmente autoprescrito con un antiespasmódico, que en algunas consultas posteriores por videoconferencia se le refrendaron. El paciente recibió la instrucción de que asistiera de manera presencial a una evaluación. Al comienzo no estuvo muy de acuerdo. Finalmente, terminando la jornada de ese día, asistió a la consulta y se le encontró una masa en la fosa ilíaca derecha. Se remitió a urgencias, allí se le realizó una tomografía axial computarizada y se evidenció un plastrón apendicular, el cual fue resuelto a través de un procedimiento quirúrgico. Esto es una exageración sencillamente del exceso, digamos, de virtualidad. Es una broma. Los pacientes pueden tener barreras o limitantes para utilizar estos recursos de la telemedicina. La primera de ellas está relacionada con las limitaciones que pueden tener los pacientes con el uso de los recursos informáticos y de comunicación. Algunos no saben manejar sus equipos de cómputo, sus celulares, no están familiarizados, tampoco sus cuidadores o sus acompañantes. Puede haber inconvenientes también técnicos relacionados con la deficiencia, digamos, en las plataformas tecnológicas a las cuales se conectan estos. En algunos casos se ha reportado una falta de compromiso y rigurosidad del paciente en la participación de este, que es un acto médico. Algunos médicos se han quejado que el paciente le recibió la consulta desde la peluquería o desde la finca o en el carro, o estas cosas que realmente le quitan seriedad a este acto médico. Algunos pacientes, como mencionaba la doctora Margarita en su charla, pueden sentir que les subestiman en la necesidad de encontrar una solución a sus problemas de salud. Creen que esto pues no es la forma más adecuada para que les atiendan, sin embargo algunos se someten a esto. De parte del proveedor o del médico, muchos nos podemos sentir poco motivados por este modelo de atención. Podemos tener también problemas de conectividad. Algunos también han visto
esta forma de ejercicio del acto médico de una manera informal y han atendido esas consultas en momentos o en sitios inapropiados. Y bien importante es que para nosotros es indispensable realizar un examen físico y este es un componente que desgraciadamente no podemos tener salvo que sea en la modalidad en que haya 2 médicos, uno en la cabecera del paciente. Existen también barreras de tipo administrativo e institucional. Algunas instituciones invirtieron en robustecer, digamos, estos sistemas, pero en muchas no se dio esto. El recurso humano también es muy importante. Idealmente, cuando se hacen consultas de orden institucional, debería haber un médico en la cabecera del paciente que está en dicha institución. La ponderación o la valoración de los pagos por estos servicios, como mencionaba la doctora Margarita, ha sido infravalorada por muchos de los pagadores, a pesar de que coinciden algunos de los médicos que el tiempo que se emplea en estas consultas de telemedicina puede ser aún mayor. Y existe un riesgo de la custodia de la información. Al haber varios actores en una videoconferencia de estas, se puede fugar información de la historia clínica de manera, digamos, inesperada. En conclusión, debemos ser conscientes que esto es una herramienta de ayuda y que seguramente en el desarrollo futuro pues tenga una mayor utilidad. No es un sucedáneo de la consulta médica, no puede serlo, no tiene todos los elementos de una consulta médica. Es un recurso de mucho valor que puede ser temporal o intermitente, digamos, con una evaluación inicial presencial, el monitoreo de la evolución y la revisión de datos y exámenes y de test que hemos solicitado al paciente, puede esta herramienta ser bastante útil. Hay que ser rigurosos y formalizar cada acto de esto. No debemos darle un valor menor, sino hacerlo dentro del rigor del acto que significa una consulta médica. Tiene indudablemente pues un valor muy grande desde el punto de vista educativo, especialmente desde los médicos hacia sus pacientes. Allí pueden instruirlos acerca de su condición de salud, enviarles información importante que ellos pueden revisar en varias oportunidades. Finalmente, los médicos somos, en última instancia, los responsables de la atención de nuestros pacientes. Todo tratamiento debe estar bajo nuestra supervisión y estas funciones nosotros no las podemos delegar en un no humano o en un robot que esté siendo operado de manera remota, ni tampoco en un personal que no esté calificado. Muchas gracias.